Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 8 de octubre del 2020. Si es que llegamos a ustedes con nuestro segmento Dios y tus finanzas del grupo Trader Greatness de la ciudad de Pereira. Hoy lo presenta y lo dirige David Herrera. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, dispuesto a aportar mucho valor hoy también. Bueno, comencemos entonces, David, con el tema de hoy. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la temática que hemos traído muy interesante de portafolios. Considero que hemos desenmascarado una de los temas que mucha gente yo creo que ni conoce, ni siquiera se le ha pasado por la mente que existe y que es en realidad la verdadera fuente de la riqueza a nivel mundial. Y digamos que hoy tenemos que darle gracias a Dios porque toda esta información que recibimos, toda esta información que Dios pone en nuestra vida es para poder que nosotros logremos un mayor alcance financiero, mejores resultados y por ende un estilo de vida que nos permita no solo vivir bien a nosotros, sino que nos permita ayudar a los demás. Y por eso es algo tan importante que hemos querido compartir con todos ustedes, porque en realidad nuestra misión y nuestra misión al trabajar con la emisora, con don Jorge y con todas las personas que trabajamos, nuestra misión es ayudarles a que sus finanzas sean mejor. Por eso nosotros enseñamos trading, tenemos empresas de inversión, bueno, muchas cosas para el bien de todos, no solamente para el bien de nosotros, sino para el bien de todas las personas. Y con el curso de portafolios, considero que es uno de los temas que se pueden apalancar con esta información para que nosotros logremos mejores resultados. Hace 8 días, bueno, hace 8 días no, el martes pasado, qué pena. Sebastián habla un poquito del tema de portafolios, hablando de los eh, índices o digamos de los fondos indexados, que se llama así, que es cuando ustedes hacen una inversión en un índice, que significa una cantidad de empresas que ya está establecida por el mercado y que a lo largo de la historia han venido demostrando un crecimiento promedio, lo cual digamos que ha sido rentable para las personas. La principal, digamos que el principal fondo de inversión o la principal índice que nosotros conocemos es el S&P 500, es el Standard Poor's, son las 500 principales empresas de los Estados Unidos. Y digamos que este es el fondo indexado o el índice que se toma como ejemplo por el ser, digamos, uno de los más grandes. ¿Qué pasa con este fondo indexado? Yo creo que Sebastián se los explicó. Eh, a lo largo desde el 1929, que fue la Gran Depresión, ¿cierto? A nivel mundial, después de la primera Guerra Mundial, cercana a la Segunda, ese tiempo de crisis, digamos, a nivel social, político y sobre todo económico, esas 500 empresas, obviamente son 500 empresas a las cuales unas entran, otras salen, debido a su capitalización, debido a su crecimiento. Esas empresas han crecido casi durante 90 años un crecimiento promedio del 9%. ¿Qué significa esto? Que su dinero, la inversión que hubiesen hecho en algún año X, ¿cierto? Ha tenido un crecimiento del 9% anual. ¿Qué significa? No significa que siempre va usted a ganar el 9%, no significa eso, sino que un año puede ganarse el 20%, el otro año pierden un 10%, otro año crecen un 5%, otro año bajan un 7%, otro año ganan un 30% y así el promedio de todos los años es lo que usted tiene como base. Entonces, este S&P 500 es un fondo, es un índice que tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que ha crecido durante todo este tiempo un promedio del 9%. Si nosotros, digamos, ahorita en el coronavirus que estalló, digamos, económicamente en marzo, a eso del 15 al 20 de marzo más o menos, si hubiese invertido en el S&P 500 después de la gran caída que tuvo, nosotros este año hemos tenido con ese mismo índice un crecimiento del 35%. ¿Por qué?
porque ese índice ha crecido después de esa gran depresión, después de ese golpe económico de ahorita de marzo, ha crecido un 35%. Los que venían con inversiones desde el año pasado, digamos, este año están volviendo a su normalidad. Hubo un momento en que el mercado cayó en 35%, o sea, habían perdido un 35% de su inversión, y en este momento ya el índice, o sea, esas 500 empresas se están volviendo a recuperar, se están volviendo al nivel que tenían a inicios de año. Entonces, ¿todo esto para qué? Y yo quiero volver a reafirmar el conocimiento que ya hemos recibido de Sebastián y Linda, que han hablado de portafolios inicialmente, es que en los índices o en las acciones, en las empresas, en los fondos indexados, usted puede colocar su pensión. Esto es. Lo hablaba Sebastián, el sistema pensional de los países en Latinoamérica es devastador, es pésimo por muchos aspectos. Primero, es un dinero que usted no tiene el derecho de decir quiero aportar tanto o un poco más, sino que ya por ley le quitan a usted de su sueldo una parte, que es el 12,5%, y de ese 12,5%, el 2,5% es comisiones. Comisiones. Si usted se pone a hacer 2,5%, eso le va a dar a usted casi un 25% anual. Eso es o sea, eso es casi que sacar usted una moto a cuotas. Yo, por ejemplo, saqué una moto a cuotas, mi moto, y me cobran el 28,3% anual de interés. Y prácticamente el fondo de pensiones en Colombia y en Latinoamérica, porque también lo estudiamos un poquito con el de Perú, que es nuestro profesor, y está muy similar. Entonces, esto interviene demasiado al momento de usted ver su fondo de pensión. ¿Por qué el fondo de pensión en Colombia, y vuelvo y lo reafirmo, es tan mala inversión, es tan pésimo sistema? Porque usted está haciendo una acumulación. Incluso ustedes en Colombia investigan el fondo de pensiones de Colpensiones. Es un fondo que es vitalicio. Usted se pensiona y Colpensiones le hace a usted, se supone que la pensión la gana vitalicia, o sea, hasta que usted fallezca. Pero los fondos privados de pensión es acumulativo. Es decir, usted acumula su dinero y cuando se pensione, usted empieza a recibir de ese capital, según los otros fondos privados de pensiones. Entonces, aquí usted dice, o sea que lo que yo acumule es lo que me va a empezar a ganar mensualmente. Y eso no tiene lógica, porque es que usted está pagando casi que, digamos, 100.000 pesos mensuales para pensión. Estoy ahorrando 1.200.000 anual. Eso prácticamente en 20, 25 años que tengo que trabajar no es suficiente para lo que yo voy a vivir pensionado. Hoy el promedio de vida está alrededor de los 80 años. Es decir, que una persona se jubila a los 65 y casi que tiene 20 años por promedio de vida para subsistir por medio de la pensión. Entonces, si usted hace cuentas, usted dice 100.000 pesos mensuales, no le estoy generando rentabilidad, no le estoy generando ganancia. Al contrario, me están quitando dinero para pagar el sistema operativo de las pensiones, todos los trabajadores del sistema, bueno, muchísimas cosas. O sea, prácticamente es un robo a mano armada, pero legal. Entonces, cuando yo comparo este sistema de pensiones con un fondo de inversión con índices, yo sé que este índice, como lo explicaba Sebastián, solo nos cobra un 1% de comisión anual, máximo un 1,5, dependiendo del índice que ya esté formado por el mercado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es un abismo total en cuanto a dinero. ¿Por qué? Porque usted cada año va a trabajar algo con los índices o con el tema de portafolio, que es el sistema del interés compuesto. No sé si ustedes han llegado a escuchar, yo creo que nosotros lo hemos trabajado un poquito. Y es que el interés compuesto significa que yo a un capital le saco una rentabilidad X y sobre esa rentabilidad X lo sumo y genero otra vez. Ejemplo, yo tengo 1.000.000 de pesos,
¿cierto? Y le saco un 10% anual, digámoslo de esta manera. Entonces, durante el 2020 yo tuve ese $1.000.000 y le saqué el 10% durante ese año. A diciembre yo ya tengo ¿cuánto? 1.100.000 pesos. Cuando empiezo el 2021, yo ya hago el interés, el 10%, no de 1.000.000, sino de 1.100.000. Por lo tanto, mi rentabilidad durante el 2021 va a ser de 110.000 pesos. Y así empieza a crecer el capital. Eso es una de las maravillas del mundo de las finanzas, el interés compuesto. Entonces, con el fondo de pensiones natural y normal que conocemos por el empleo, eso no se hace, simplemente es acumulativo. Mientras que con un índice en portafolio, usted su capital que está agregando constantemente, mensualmente, usted va a tener la posibilidad de hacer un interés compuesto. Un interés compuesto que significa que su capital va a ir creciendo anualmente de tal manera que cuando usted llegue a la edad de pensionar, a la edad de retiro, usted ya tenga un capital suficiente que pueda retirar y que pueda sostener su estilo de vida hasta la muerte y un poquito más y genere un legado para su familia, que quede dinero para su familia. Entonces, cuando nosotros vemos la oportunidad de aprender todo el portafolio con este objetivo, ya cobra sentido, porque es que lo que más importa en este momento es cómo voy a vivir yo después de que no sea útil. Y estamos hablando de que una persona útil en la sociedad, y lo estamos considerando casi que hasta los 50 años, 60 años, ya son muy poquitas las personas que se encuentran laborando en empresas normales. Y de 65, pues yo diría que ya más que todo son campesinos o trabajos más del campo, que todavía logran trabajar para una empresa que se dedique a eso. Por ejemplo, mi abuelo que falleció el año pasado, a marzo del 2019, y él trabajaba en una avícola, y trabajó casi 40 años, si no es más. Y ahí se pensionó, logró disfrutar la pensión 8 años, pero sobre digamos, ese saldo vitalicio que tenía en pensión. Entonces, usted, una persona, por ejemplo, mi abuelo trabajó, cumplió la edad y ya, retírese, váyase usted a descansar. ¿Por qué? Porque ya el rendimiento que usted está dando, la utilidad que usted le está dando a una empresa, no es la misma que la de una persona de 30 años, una persona de 25 o de 20 años que está recién graduada y que obviamente pues tiene su ánimo de vida para trabajar concentrado y ser útil para una empresa. Entonces, ¿cómo voy a vivir yo cuando ya no sea útil para una sociedad que en realidad discrimina a las personas viejas, que discrimina a las personas mayores? Y ahí es donde yo cobro sentido y digo, bueno, tengo que ponerme las pilas. Para los que están mayores ahora, que digan que tienen 50 años, 60, no se asusten, les quedan 20 o 30 años de vida. O sea, el promedio de vida cada vez es más alto. Y Jeff Bezos, por ejemplo, es uno de los que más están invirtiendo ahora. No sé si ustedes conocen a Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, uno el primer trillonario del mundo. Él está invirtiendo ahora en empresas de biotecnología que hacen que la vida sea más longeva, a aumentar el promedio de vida. Entonces, si tú tienes 60 años, no se preocupe, mejor dicho, ahorita sí, anímese a estudiar y a mirar cómo puede invertir sus ahorros, cómo puede invertir lo que ha generado durante toda su vida. Entonces, es una oportunidad que es tanto para jóvenes, para adultos, como para mayores, porque si se aprende esta habilidad, y digamos que no es difícil, porque yo creo que vamos más adelante a dar algunos ítems de cómo escoger empresas, es muy sencillo, y una de las ventajas de portafolios y de invertir con este tema de empresas es que usted no tiene que desgastarse sino una, dos, máximo 3 veces por año revisando cuáles son las empresas que van a tener, digamos, una rentabilidad y en las cuales usted va a invertir su capital. Entonces no es un trabajo desgastante, simplemente de aprender la habilidad, saber en qué plataformas lo va a hacer y empezar a trabajar, empezar a poner a funcionar su dinero, que poco a poco se los iremos enseñando. Entonces, ustedes tienen que pensar a futuro. Los grandes inversionistas piensan a futuro. Los resultados no son
de la noche a la mañana, es un trabajo. Y usted me dice, David, pero es que un 9% anual, eso es muy poquito, pero es mejor que lo que le están quitando usted normalmente con su empleo. Es por cifras, es por estándar económico, es por estadística. Entonces, es preferiblemente que usted coja cada mes y los mismos 120,000 o los mismos 100,000, porque en realidad estos son 100,000, usted los empiece a invertir en un fondo indexado con el S&P 500, que es muy fácil. Usted entra a una plataforma, puede ser Vanguard, después de pronto les dejamos un video en nuestras redes sociales más adelante explicándoles cómo hacerlo. Y ya, compra acciones con el S&P 500 y ya está. Y pone a trabajar su dinero a largo plazo. Y cada mes o cada año usted le está añadiendo capital como si fuera usted una pensión, como si usted estuviera pagando una pensión. Y es ahí donde usted va a generar, digamos, una rentabilidad, esperemos unos 10 años, unos 20 años, para poder retirar ese capital y tener pues un estilo de vida. Y con todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que es nuestro futuro. ¿Cómo vamos a sostenerlos cuando no seamos productivos? Vamos a hablar el día de hoy, porque ya pues hemos visto todos los índices con Sebastián y todo este tema que yo les acabo de afirmar, porque yo creo que ya se ha dicho, es que nos tenemos que enfocar principalmente en acciones. Vamos a gestionar nuestro dinero. ¿Qué pasa? Usted puede valerse de fondos indexados, que son índices que ya están, que los nombraba Sebastián, el S&P 500, Dow Jones 30, que son las 30 empresas de Estados Unidos, el Nasdaq IBEX 35, que son las 35 empresas de Estados de España, el Eurostock, OCA 100, bueno, Nikkei de Japón, muchísimos más. De verdad, son muchísimos índices que se componen por países que tienen sus empresas, digamos, pioneras. En Colombia también existe el Colcap, que es la Bolsa de Valores de Colombia, en la cual es una de empresas como Ecopetrol, Avianca creo que también tenía, no creo que salió ahorita con la crisis. También usted puede invertir, también puede averiguar, puede cerciorarse. Una de las ventajas de que tiene Juan Diego Gómez es que tiene un curso de trading y especialmente se enfoca en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia y algunas americanas y otras extras. Entonces, digamos que es algo muy fácil. Entonces, cuando tenemos todos esos índices, nosotros tenemos una rentabilidad de un 9% en promedio. Un 9% en promedio. Pero cuando usted aprende la habilidad, cuando usted aprende a desarrollar toda esta capacidad de analizar empresas, de ver las grandes como son Apple, Amazon, Airbnb, Facebook, Google, Microsoft, que son muchas empresas, las redes sociales como Instagram, TikTok, que son empresas, que digamos son plataformas que están tomando mucho empuje. Usted puede gestionar su capital y armar su propio índice. Es decir, coger sus cantidades de empresas, unirlas y que ellas le generen una rentabilidad. ¿Cómo funciona esto? Digamos que usted te hace un portafolio de alrededor de 15 a 30 empresas. ¿Sí? Estas 15 a 30 empresas usted las va a escoger por ciertos parámetros que vamos a ir aprendiendo, y esos parámetros van a permitir que esas empresas nosotros las analicemos en el presente y le veamos un posible futuro. Por ejemplo, usted diga, bueno, yo veo que en la empresa de Huawei me está sacando buenos teléfonos, está sacando tecnología para computadores, bien la tecnología 5G, y bueno, eso le va a poder potenciar sus equipos, y yo creo que esta empresa en los próximos 10 años va a poder crecer. Lo mismo yo veo de Apple. Apple también está vinculada con este tipo de tecnologías y yo creo que va a crecer. Entonces yo empiezo y analizo con ciertos parámetros financieros el crecimiento presente de esas empresas, las comparo y miro cuál es la que yo más probabilidades le veo de crecimiento y las anexo a mi portafolio. ¿Por qué tengo que escoger de a 15 a 30? Porque es que no podemos invertir en una sola empresa. Uno de los requisitos que tiene un emprendimiento o un emprendedor, un inversionista, y lo voy a decir en palabras paisas,
es que no puede tener los huevos en la misma canasta. No puede usted tener los mismos, todas sus inversiones en un solo lugar. ¿Por qué se le critica tanto a los que son empleados? Porque solamente tienen una fuente de ingresos, que es el empleo. Si se le acaba el empleo, ¿qué pasa con sus ingresos? No quedan, se van, se esfuman. Si lo echan, usted dice, ¿ahora qué hago? Mientras que un inversionista es inteligente porque tiene inversiones en diferentes lugares. En una empresa de fondos de gestiones de capital, en criptomonedas, en portafolio, en inmobiliaria, es capaz de producir dinero por su propia cuenta con ventas, tiene empresas, bueno, lo que sea. Entonces, para portafolio funciona igual. No podemos tener toda la plata con una sola empresa, porque si esa empresa se quiebra o si esa empresa pierde valor, yo estoy perdiendo mi capital. Mientras que si yo tengo un portafolio de 15 a 30 empresas, de esas empresas, aunque quiebren 9, aunque quiebren 10, las otras 5 que crezcan van a promediar la pérdida y vamos a salir en ganancia. Por eso el portafolio es tan importante. Entonces nosotros tenemos 30 empresas y de esas 30 empresas quiebran 15. Pero de esas 15 que yo tenía, esas 15 salieron adelante y triplicaron su valor. Entonces lo que perdí con 15 lo superé lo puse como a ras con las otras 15 y generé una ganancia. Es donde se viene el promedio. Y yo con este portafolio, sabiéndolo hacer, yo me puedo generar de un 10 a un 15% anual. Es decir, que mi pensión se va a incrementar muchísimo más si yo hago y desarrollo la habilidad de escoger bien mis empresas. ¿Ven lo importante que es? Entonces, lo importante en este momento, y digamos que aquí en el campo de la emisora, son conocimientos muy básicos, son conocimientos, digamos, la tapita de la olla nomás, porque hay que mirar a fondo todo lo que abarca estos temas. Nosotros entendemos que cuando tenemos todas estas empresas, mi promedio de ganancia puede ser de un 10 a un 15% anual. Es decir, que estamos superando al mercado. Tony Robbins lo dice en su libro El dinero domina el juego, que lo tengo pues en la sede donde lo estudio. Él dice que toda persona que logre más de un 15% anual, más de un 10% anual incluso, o sea, que le gane al S&P 500, está superando el mercado. Es decir, está superando los estándares de rendimiento más grandes que existen en la economía mundial. Y no es lo mismo que yo le diga a usted generar solamente acumulación, a que usted genere una rentabilidad sobre su dinero sin tener que hacer mayor esfuerzo. Porque usted simplemente compra un indexado y ya le hace lo que usted espera. Y ya está, simplemente es esperar. Mientras que cuando usted gestiona su portafolio, gestiona sus empresas, usted va a tener la capacidad de generar no solamente más que el fondo indexado, sino que usted tiene la habilidad y la capacidad de revisar cada 6 meses o cada año cómo están esas 30 empresas. Si en realidad ya crecieron lo que usted tenía previsto, digamos una empresa que usted cogió nueva que está cotizando en valores, en la bolsa de valores, y generó un 50, un 100% de su valor. Yo ya le di el crecimiento necesario a esa empresa, yo ya le puedo tomar ganancias y vender las acciones. ¿Por qué? Porque esa empresa ya me dio rentabilidad y yo no tengo que esperar que esa empresa crezca un 1000, un 2000%. No, si la empresa ya duplicó su valor, para mí yo creo que ya es justo que yo ya diga, ya puedo tomar ganancias, porque esa empresa, así como suyo, también puede caer, dependiendo también de la empresa. Entonces, cuando yo genero todo este análisis, cada 6 meses me siento y analizo mi portafolio. Me dedico 15 días a estudiar mi portafolio, a ver mis empresas, cómo están y qué posibles empresas puedo ingresar a mi portafolio y sacar para que mi rentabilidad aumente. Entonces, cuando yo gestiono mi dinero, gestiono mis activos, yo voy a tener la posibilidad de generar mayor rentabilidad por encima del mercado con un promedio de un 15%, es decir, vamos a ganar casi 6% anual, muchísimo más, y con interés compuesto a medida que voy creciendo mi capital, eso va a significar muchísimo dinero y que las comisiones van a ser de realidad muy bajas, porque van a ser alrededor también del 1 o un 2% anual. Entonces,
es algo que vale la pena hacerlo y que vamos a tener que trabajarlo poco a poco. Y para esto nosotros nos vamos a enfocar principalmente en unos tipos de acciones que van a ser las acciones de empresas más que todo americanas de Estados Unidos, porque son empresas muy sólidas, son empresas, digamos, con buena proyección, que tienen mucho de tecnología, mucho digamos, en cuanto a salud, que son muchas farmacias americanas, también europeas. Entonces, nosotros viendo todos estos aspectos, nos basamos para que nuestra inversión sea segura, que no hay nada seguro en el mundo, no hay nada seguro en el mundo, pero que por lo menos uno diga, tengo más probabilidades que cuando no lo hago de manera pues, automática, como lo hacen con los fondos indexados. Entonces, el mensaje principal es que ustedes lo pueden hacer, se puede hacer, yo puedo construir mi propio portafolio para generar mayor cantidad de ganancias, poder, o sea, potenciar eh, digamos, mi pensión, que esa pensión sea muchísimo más y que mi libertad financiera se pueda lograr. Digamos que durante mi periodo de trabajo, yo logré aumentar mi capital mes tras mes en mi fondo de pensión de portafolio, digámoslo de esta manera, mi fondo de pensión de portafolio, y que aunque no me pueda retirar antes de mi pensión, antes de mi jubilación, pues hombre, que cuando yo me retire pueda, hombre, tener un capital grande que me permita tener un estilo de vida como el que llevo ahora. No que mi estilo de vida tenga que bajar, porque es que eso pasa muchas veces también con los fondos de pensiones normales. Por ejemplo, mi papá en este momento se gana aproximadamente 2 salarios mínimos, pero cuando se pensione va a recibir solo uno. Es decir, tiene que bajar su estilo de vida, su forma de vivir, porque la pensión no es lo suficiente a lo que él ganaba antes. Mientras que cuando usted tiene el portafolio, cuando usted tiene este sistema de inversión, usted puede tener el mismo estilo de vida que tiene actualmente y que le puede seguir durando. Se saca una cantidad de dinero y puede dejar otro que siga produciendo anualmente. Entonces, esto es inteligencia financiera, esto es inteligencia económica para el momento en el cual nosotros no seamos productivos. Y le vamos a enseñar a ustedes a cómo seleccionar esos activos, cómo seleccionar. Cuando yo hablo de seleccionar activos, significa seleccionar esas empresas que van a entrar dentro de mi portafolio, que van a ser escogidas por ciertos parámetros que le han funcionado a grandes de la industria que ya han tenido éxito. Y para eso nosotros tenemos que aprender de personas que ya han tenido éxito, de cómo lo han hecho, de qué estrategias han utilizado. ¿Qué pasa? Muchas personas, conozco un caso personal, un amigo que está invirtiendo en bolsa con un broker, un banco americano, pero lo está haciendo como por intuición. O sea, yo creo que Apple va a subir, yo creo que Facebook va a subir, y ese creo puede generarle a usted pérdidas, porque está generando como inversión a suerte. Como es que el Apple es tan común, invertamos en Apple, pero el Apple está creciendo un 10% anual. Y dicen, no, pero eso es muy poquito. Mientras que hay empresas que no son tan conocidas, más bajas, empresas, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, perdón, que con el tema farmacéutico crecieron un 50 hasta un 70% porque dicen tener, por ejemplo, la vacuna contra el coronavirus, por ejemplo, todo este de las droguerías alemanas, el Johnson Johnson, son empresas que han crecido de una manera exponencial. Y, por ejemplo, ahorita que se viene la reapertura de aeropuertos y de vuelos internacionales, ¿cómo van a crecer, por ejemplo, en American Airlines, a Avianca, que vuelva a entrar a la bolsa de valores? ¿Cómo va a empezar a crecer Iberia, que son empresas de aviación gigantes, y que usted pueda decir, wow, en este momento decrecieron, pero pueden tener un gran crecimiento? Otras empresas que han estado cerradas en las cuales ustedes pueden empezar a invertir, empresas de cruceros. Disney tiene una empresa de cruceros. Disney, no recuerdo bien cuál es la derivación para cruceros, pero en este momento estuvo en unos bajos históricos y que a lo largo pueden empezar a crecer. Entonces, cuando usted tiene en cuenta todos estos factores, no tiene que pegarse a un fondo indexado que le genera solamente un 9%, sino que usted puede potenciar sus ganancias y aprender de la situación actual. Porque es que cuando hay crisis,
es el mejor momento para invertir. Y lo hablaba Tony Robbins, que también le voy a recomendar este libro, se llama Inquebrantable, es un compendio, digámoslo así, de lo que es el libro grande con estrategias concretas. El otro es un libro de 700 páginas que a muchas personas con solo ver ese ladrillo, como él lo llama, de una se alteran. Entonces, Inquebrantable es una de los resúmenes para este tema de portafolio y de acciones, porque trae estrategias y trae secretos para usted lograr el éxito para ese tipo de inversión, que es a portafolio. Incluso Ray Dalio, que quiero que ustedes lo investiguen, ha sido uno de los inversionistas a lo largo de la historia con menor negativo, o sea, incluso en todo el tiempo que lleva invirtiendo, solamente hubo una vez que estuvo en 3% negativo. Del resto siempre ha sido positivo. Entonces, cuando nosotros vemos las estrategias que ellos han usado, la estrategia que él ha usado, cómo ha logrado multiplicar capitales, cómo gestiona tantísimos millones de dólares, usted dice, bueno, si él le va bien con tantos, entonces voy a empezar a aplicar eso con mis inversiones. Y la estrategia, si la usamos tal cual como él la propone, pues nos va a generar una rentabilidad por encima del mercado. Cuando yo les digo rentabilidad por encima del mercado, significa por encima del fondo indexado. Entonces, las principales formas de seleccionar activos es ver primero cómo lo han logrado los grandes inversionistas. Por lo tanto, usted tiene que conocer, tiene que saber cuáles han sido. Que usted sepa quién fue George Soros, quién fue Carl Icahn, quiénes son, perdón, porque viven aún. Warren Buffett, y usted diga Warren Buffett, el inversionista más célebre que ha pisado la tierra, cómo él selecciona sus activos, cómo selecciona él sus empresas y por qué le va tan bien. Y es un inversor, digámoslo, de bajo riesgo, es decir, un inversor que sabe manejar sus capitales. Él, por ejemplo, en el coronavirus perdió muchísimo dinero con las empresas de aviación y él mismo lo reconoció públicamente que había cometido un error con eso, pero él ganó muchísimo dinero con las farmacéuticas y con las empresas de litio. ¿Qué es el litio? Es el líquido que va en las baterías de todo implemento tecnológico. Son las baterías que van en los celulares, iPads, computadores, cualquier aparato electrónico que tenga batería tiene litio. Y las empresas que producen el litio se tiraron arriba con este tema de la tecnología 5G y bueno, con todo este avance. Entonces, cuando usted ve cómo hacen ellos su portafolio, y cómo puedo yo, porque es que se puede hacer público el tema de, o sea, es público las inversiones que tiene Warren Buffett y muchos grandes. Usted dice, bueno, entonces si él está invirtiendo en tal, yo también puedo invertir y así usted genera mayor rentabilidad que la que genera un fondo indexado. Entonces, esta clase, digamos, este día, lo que yo más quiero decirles es, hay posibilidad de tener un retiro digno, muchísimo mejor que el normal, y que la rentabilidad que usted puede tener al gestionar usted mismo su capital, aprendiendo y desarrollando la habilidad, le puede generar a usted un mejor estilo de vida y una mejor libertad financiera al momento de su jubilación. Porque esto estamos pensándolo a largo plazo. Estamos pensándolo a 20, 30, 40 años que nos quedan todavía de vida y Dios quiera que nos permita disfrutar de todas estas ganancias. Entonces, vamos a seguir en crecimiento. Este tema de portafolios es bastante profundo, es bastante, digamos, carnudo. Y vamos a tratar de irselos dando poco a poco, desmenuzadito, para que ustedes puedan no solo escuchar nuestra parte, sino que también puedan investigar y también puedan profundizar, porque vale la pena invertir en el conocimiento de lo que nos va a generar una libertad. Muchas gracias por su tiempo, de verdad es muy corto y bueno, agradecerles una vez más por estar dispuestos a escuchar esta información y bueno, nos vemos en la cima de la isla. Dios les bendiga siempre.